Hola, ¿cómo estás? ¿Estás listo para este nuevo programa de Una Voz del Cielo? Bueno, entonces, allá vamos, comenzamos con este nuevo programa. Hoy lo he titulado Salvando a mi madre. La verdad que es esperar demasiado de un hijo, ¿verdad? Que un hijo salve a su madre. En realidad solo sería cuestión de un milagro o algo sobrenatural. Pero hoy vamos a ver una historia donde un hijo sí puede salvar a su madre. Cuando uno cría a sus hijos, cuando se espera un hijo en la familia, uno espera enseñarle todo lo mejor posible, que capte todo lo mejor, las cosas, las cosas buenas, que pueda ser una persona, un hombre de bien o una mujer, que pueda ser honrada, que pueda triunfar en la vida y que pueda crecer y madurar y ser de gran estima para la familia. Y bueno, entonces uno siempre espera eso de sus hijos. Hay un proverbio que habla de cuando un padre y una madre dedican su vida o gran parte de su vida a formar a sus hijos para que ellos después puedan enfrentar la vida y que tal vez errores que se hayan cometido en los padres no se cometan en los hijos. Por eso trata uno de enseñarles todas las posibles decisiones que serían las correctas. Y hay un proverbio, el número 6, dice Proverbios 6:20, algo con respecto a esto. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuando uno enseña a un hijo a andar en la vida, ya cuando ya es maduro, uno desea eso, que guarde, que él aplique todas aquellas enseñanzas que recibió de los padres para que él pueda defenderse en la vida. Y los padres sabemos, los que somos padres, que cuando el hijo no anda en el camino correcto o toma decisiones contrarias a las que uno les ha enseñado, a aquella formación en la cual uno ha invertido tiempo, trae mucha tristeza, mucho dolor a los padres que un hijo se desvíe del camino y ande en un camino deshonroso, bebiendo, tal vez incursionando en adicciones o cometiendo actos inmorales. ¿Cuánto dolor trae eso a la familia? ¿Cuánto dolor trae a los padres cuando uno ve llegar o alguien, un padre ve llegar a su hijo y llega ebrio a alta hora de la madrugada? Y qué duro que es para los padres. También Proverbios nos habla sobre ese tema y el impacto que causa sobre todo en la madre, quien ella lo ha tenido en su vientre, y ver a un hijo que se está desviando, que ella sabe que aunque el hijo le diga no, está todo bien, ella sabe, porque ella ha sido madre, es su madre y sabe en qué caminos anda el hijo o la hija. Dice Proverbio capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y allí vemos a una madre pasando tal vez las últimas partes de su vida sufriendo como consecuencia de la conducta de sus hijos. Y esto trae mucha tristeza, mucha angustia, como el proverbio mismo lo enseña. Tenemos un hijo, digamos, un hijo perfecto, un hijo que no deshonró a su madre, y justamente es de aquel del cual te voy a hablar hoy, que es aquel que fue capaz de salvar a su madre. Y este hijo se llamó Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, él nació de la Virgen María. Ella era virgen y por medio de una concepción sobrenatural de parte de Dios, ella concibe en su vientre sin la intervención de un hombre, y entonces se gesta en ella este ser maravilloso que se llamó Jesús. Cuando Jesús era ya mayor, tenía 30 años y andaba enseñando o por lo menos impartiendo
palabras de gracia que salían de su boca, porque era un ser muy especial y la gente se maravillaba. La gente cuando escuchaba a Jesús hablar, cuando lo veía la conducta, la forma de llevar adelante su vida, el ejemplo que él daba, y no había un error, no había una mancha, era un ser maravilloso en todas las áreas en las que pudiésemos examinarlo. Y en cierta ocasión él estaba enseñando frente al público y enseñaba tan maravillosamente y la conducta respaldaba lo que él decía y él escuchaba admirada, la gente escuchaba admirada y allí entre la multitud una madre que tal vez habría sufrido las consecuencias de un hijo que se habría perdido o que había sido la deshonra de su ser, ella reconoció cuando Jesús estaba allí, reconoció el trabajo de su madre. Y ella le dijo a Jesús, esta mujer sale del medio de la multitud o grita y le dice, qué feliz se debe sentir tu madre de haber tenido un hijo así. Y ellos en ese tiempo no lo decían así, lo decían en sus palabras, su forma de expresarse, que eran un poco distintas a las nuestras. Pero en realidad lo que la mujer le dice eso, le dijo es eso, que feliz debe estar tu madre de tener un hijo que la honre. Dice allí, cuando Jesús enseñaba, dice, ocurrió este caso, dice Lucas 11:27, mientras él, es decir Jesús, mientras él decía estas cosas, él enseñaba, dice, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Lo que le quería decir a esta mujer era del gozo y la felicidad que debía sentir María al tener un hijo así, que ella le hubiese gustado tal vez que su hijo fuera así. Pero Jesús le cambia un poquito la frase y él le dice, en vez de halagarse o de agrandarse, él lo que le dice es que hay personas más felices que esto que esta mujer le decía. Hay personas que son más felices cuando hacen algo. Y entonces Jesús le va a replicar a esta mujer que salió de entre la multitud y le dijo, qué feliz se sentiría tu madre por tener un hijo tan que la honre tanto. Dice Lucas 11:28, dice él dijo, así Jesús le responde a esta mujer, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo que Jesús le estaba diciendo era que son más felices aquellos que al escuchar la palabra de Dios, la creen, la atesoran para sí y la practican. Esa persona, dice, se tiene que sentir mucho más feliz que tal vez su madre que tenía un hijo que la estaba honrando. Y qué importante es esto que Jesús le decía y cómo él dio a entender que hay personas que realmente pueden sentirse felices aunque hayan tenido a un hijo o una hija que los deshonre. En este caso, cuando esta madre o este padre escuchan la palabra de Dios, la reciben en su corazón, la creen y la practican. No hay mejor felicidad que eso. Así que la Biblia enseña que cuando uno escucha la palabra de Dios, su fe en Dios y en la obra de Dios va creciendo cada día más. Cuando más escuchamos la palabra de Dios, más crecemos en fe, más le creemos a Dios y más caso le deberíamos de hacer. Es lo que la palabra hace en nosotros, esa transformación por oír la palabra de Dios. Y eso lo dice, por ejemplo, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo escribe allí en el capítulo 10 y en el versículo 17. Dice así, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esto era lo que Jesús le decía a esta persona que salió entre la multitud y que le decía qué feliz era tu madre de tenerte a ti. Y ella le dice, no, más feliz es aquel que oye la palabra de Dios, que la cree, que la guarda en su corazón y que la practica. Así que podemos encontrar allí una forma y una norma de vida para nosotros, para poder tener una felicidad mayor
que la que esta mujer estaba expresando que este ser tenía, o que esta mujer, que María tenía. Cuando María quedó embarazada de Jesús, como te conté al principio, ella no fue, su embarazo no fue por la intervención de un hombre, todo lo contrario, ella solamente era una mujer virgen y se le aparece un ángel y le cuenta que ella va a tener un hijo y su concepción será sobrenatural, va a ser del Espíritu Santo, por eso no iba a tener un hijo normal, sino iba a tener un hijo común a todas las madres. Este iba a ser un hijo muy, muy especial y que realmente la haría feliz. Cuando el ángel le anuncia a María, le dice las características que iba a tener su hijo antes de que ella quedara embarazada, o en el momento allí donde iba a ser concebido este ser. Dice Lucas 1:32, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si estuviese hablando de una persona natural, no podría encajar con estas características que el ángel le anunciaba a María, a su madre, porque dice iba a ser hijo de Dios. Todos nacemos, pero no somos hijos de Dios. Pero este es el único hijo de Dios. Dice, este será llamado Hijo del Altísimo. Y también dice, él tendrá ese mandato, esa profecía cumplida de ser el Mesías. Por eso a David se le anunció de que alguien se iba a sentar en su trono, iba a ser su sucesor y su reino iba a ser inamovible, iba a ser para siempre. Y el ángel le anuncia aquí a María que ese sería su hijo. Y María, ella cuando recibe esta anunciación de parte del ángel, ella tenía que o aceptar o rechazar ese mensaje. Ella pudo haberlo rechazado, pero sin embargo ella creyó, ella aceptó esta concepción de parte de Dios, no rehusó, sino que ella se sintió un ser muy especial de haber sido elegida para esta misión tan maravillosa, ser la madre de aquel que sería el Salvador del mundo. Por eso en ese ser ella comenzaba a entender que ese mismo ser iba a traer grandes bendiciones y sería para ella una gran felicidad. Y allí cuando el ángel le tiene que anunciar a José, que estaba en ese momento, era el que estaba prometido para casarse con María, que no sabía que María estaba embarazada, él pudo pensar de que ella había andado con algún otro hombre o quién sabe lo que podría pensar. El ángel le cuenta también aparte a José que María estaba embarazada y le dice cómo lo tenía que llamar a José. Y allí dice Mateo capítulo 1 versículo 21, le cuenta el ángel a José, el que se iba a casar con María, lo que le había pasado a María. Y a su vez le cuenta que ese hijo iba a tener que tener un nombre, no cualquiera que ellos pudiesen elegir. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando ensamblan todas estas cosas, estas charlas que habrán tenido José y María, de la forma del anuncio, de lo que también se le fue anunciado a José, y bueno, María ya empezó a tener en este ser maravilloso que ella estaba gestando, allí que iba a gestar en su vientre, iba a tener una esperanza tan grande como que su alma iba a poder ser salvada. Y entonces eso trajo para ellos una gran bendición. Y cuando María queda embarazada, va a visitar a su tía Elizabeth en la montaña, llega y seguramente estuvieron allí charlando sobre estas cosas que le habían acontecido a María. También Elizabeth tenía una revelación especial, pero bueno, estamos ocupándonos de María. Así que María llega y le cuenta a Elizabeth lo que le está aconteciendo y entonces Elizabeth, la tía, le expresa lo que ella siente de que ahora esta mujer, su sobrina que la viene a visitar y que está embarazada, que ese ser que tiene es alguien muy especial, su tía le dice a María, Elizabeth le dice a María, dice Lucas capítulo 1,
versículo 45. Dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Es decir, Elizabeth le dice a María, tú realmente debes sentirse tremendamente feliz, que eso es lo que quiere decir bienaventurada. Debes estar muy feliz por haber creído a Dios. Y justamente me hace acordar lo que Jesús le dijo a esta mujer que salió de la multitud, y que Jesús le dijo, más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen, la guardan, la cumplen. Y María hizo eso. María, cuando recibió el anuncio lo creyó, y todo lo que se iba diciendo de Jesús, ella lo guardaba en su corazón y lo creía, porque ella entendía que venía de parte de Dios. Así que María, cuando su tía Elizabeth le dice, qué feliz debe estar, eres realmente una mujer feliz por haber creído a Dios y de haber creído que lo que se te fue dicho y lo que se cumplirá para este niño será una realidad. Esa es la fe puesta en el lugar correcto, la fe puesta en este niño, en Jesús. Y María reconoce que su hijo la salvaría a ella, que él sería el mismo que la salvaría. Por eso me pareció bueno poner este título, Salvando a mi madre. Cuando Elizabeth, la tía, le dice eso, qué feliz estarás de haber creído a Dios, María dice, Lucas 1:46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué es lo que está pasando? María reconoce que allí estaba el Salvador de su vida y de que Jesús iba a ser quien la iba a salvar a ella, su propio hijo. Y bueno, empieza a transcurrir el tiempo, María entonces empieza en el mes de la gestación hasta que finalmente da a luz en Belén, en una aldea, y allí había, cuando ella estaba dando a luz, en medio de la oscuridad de la noche, en unos campos cercanos, había unos pastores que estaban cuidando las ovejas, porque los cuidaban toda la noche, así que ellos hacían cuidaban durante toda la noche, hacían vigilancia sobre el rebaño y estaban allí en medio de la oscuridad, tal vez medios adormitaban y tal vez vigilaban, y de repente dice que el cielo se iluminó completamente y que la voz de un ángel comenzó a decirles que hoy les daba una buena noticia de que había nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces allí los pastores habían escuchado una voz celestial, luego apareció un gran coro, una gran huestes espirituales que alababan a Dios por lo que estaba pasando en la tierra, y los pastores allí estaban, se mirarían unos a otros, ¿qué es esto que se nos ha dicho? Y dice que el ángel le dice, si ustedes quieren ir a ver que esto es realidad, tienen que ir hasta la aldea de Belén y verán, dice, al niño acostado en un pesebre. Allí encontrarán al niño que yo le estoy anunciando, el Salvador del mundo, que es Cristo el Señor. Bueno, ellos pudieron decir, quedémonos, cuidemos las ovejas, que son más importantes, tenemos que cuidar el rebaño, si nosotros dejamos eso, ¿qué va a pasar con el rebaño? ¿No? Dice que ellos se miraron unos a otros y dijeron, ¿vos escuchaste lo mismo que yo? ¿Vos escuchaste? Sí, yo escuché lo mismo. Entonces dice, es voz de Dios, voz del cielo. Y si es voz del cielo debemos creerla. Y se va a cumplir y como se nos ha dicho. Y ellos no dudaron y se dejaron todo y se fueron hasta Belén para encontrarse con el niño en el lugar donde el ángel les había anunciado. Y ellos escucharon la voz de Dios, la creyeron, la guardaron para sí y la pusieron en práctica. Ellos también en ese momento estaban experimentando lo que era el gozo de recibir la palabra, escucharla, creerla, aplicarla y guardarla en su corazón. Dice Lucas capítulo 2, versículos 18 y 19, cuenta cuando ellos llegan a la aldea donde está en un establo, estaba María, José y el bebé que recién nacía, y ellos les comenzaron a contar, cuando llegaron y se encontraron con José y María, le empezaron a contar todas estas cosas que los ángeles les habían dicho.
Y la gente dice que había gente allí que se maravillaba de escuchar lo que ellos decían de esta manifestación celestial. ¿Y qué hacía María cuando escuchaba todas estas cosas? Leámoslos en la Biblia. Y pensemos en este momento, allí cuando están estos pastores encontrándose con José y María, contándole lo que les había pasado en el campo y cuál fue la reacción de ellos. Dice Lucas 2, 18 y 19. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, ¿qué hacía María? Dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Así es la voz del cielo. Esa es la idea de Dios, de que cuando uno escucha la palabra de Dios, voz del cielo, porque es la voz de Dios, uno debe tomar una decisión. ¿La cree o la rechaza? Si la cree, ¿qué va a hacer con esa palabra? La tiene que guardar. ¿Qué decir guardar? Quiere decir meditar, rumiarla, tenerla allí y pensar lo que se nos está diciendo. Y conforme a lo que se nos dice, si creemos y guardamos esa palabra, debemos ponerla en práctica. Y eso es lo que hicieron los pastores y eso es lo que hacía María. María guardaba todo en su corazón, no dejaba ni nada de lo que se hablaba de la palabra de Dios, lo guardaba todo en su corazón. Qué lindo ejemplo para nosotros, cuando escuchamos la voz de Dios, una voz del cielo, ir a aplicarla a nuestro corazón, guardarla, rumiarla, meditarla y llevarla a cabo a la práctica. Allí podemos encontrar entonces que se va a cumplir esto de que Jesús iba a salvar a su madre. No solo a su madre, Él salvaría a su pueblo, y no solo a su pueblo, sino a todas las personas que pudiesen tener esta actitud que Jesús enseñó. Escuchar la voz de Dios, creerla, meditarla y llevarla a la práctica. Así que allí cuando Jesús cumple 33 años, allí su madre que lo acompañaba allí en su ministerio, sobre todo en la última parte, allí va a ver María cumplir lo que se le había anunciado cuando él fue concebido, cuando Jesús fue concebido, que era que su hijo la iba a salvar a ella. Y allí estaba, Jesús estaba colgado en una cruz, Jesús estaba ya en los últimos momentos, era lo último el último encuentro que va a tener con su madre. Y es una forma increíble de uno, a veces lo pasa por alto, pero de poder apreciar allí al hijo que había tenido en su vientre. Ella está allí al pie de la cruz y lo está mirando. Y en eso ella, que había guardado todo en su corazón, seguramente empezó a pensar todo lo que se le había dicho. Y ella estaba viendo a su hijo allí morir en la cruz y él, en esa muerte que él estaba haciendo, estaba pagando el precio del pecado de su madre y el pecado de todos los hombres. Y María, como lo creyó, como lo aceptó y lo recibió en su corazón, allí estaba viendo en vida lo que estaba llevándose a la práctica en vida, lo que la Biblia le había enseñado, lo que la palabra de Dios le había enseñado. Y allí Jesús iba a morir y a salvarla de todos sus pecados. Y por esa muerte que tiene Jesús, y porque María aceptó esa muerte, aceptó que Él fuera su Salvador, ella alcanzó la vida eterna, alcanzó el perdón de Dios por haber creído. Así que lo último que María ve de su hijo fue cuando Él estaba allí en la cruz muriendo por ella. Esa fue la vez que ella se despide de su hijo como un hijo natural. Y es una escena que realmente debiéramos de pensar nosotros, por ejemplo, pensar en nosotros, ¿qué de nosotros? Y nosotros debiéramos de estar allí, en ese lugar, abrazados a María y a las mujeres que estaban allí, mirando a aquel que está muriendo por nosotros. Dice Juan capítulo 19, versículo 25, este es el momento de la crucifixión de Jesús. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Qué escena, ¿verdad? La madre viendo morir aquel que estuvo en su vientre. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas,
y María Magdalena. Allí estaban ellas viendo a Jesús, porque ellos ya se habían enterado, ya habían andado con Jesús, ya supieron que esa muerte sacrificial tenía un plan: alcanzar al pecador para salvarlo y darle vida eterna. Y entonces podemos pensar en aquellas voces que salían de la multitud, que le decían a Jesús: qué feliz debe estar tu madre de que tú hayas sido un hijo tan bueno y que seas una persona que estás demostrando con la práctica las palabras que decís. Y allí vemos, podríamos pensar en vos y en mí, que escuchamos este mismo mensaje, que Jesús murió por María, murió por las mujeres que estaban allí, murió por los discípulos, pero también murió por nosotros. Entonces, dice que la fe, recuerda lo que leímos, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Recordemos una vez más, pensemos que vos y yo estamos allí al pie de la cruz, junto con María y las hermanas que están allí, mirando a Jesús que está muriendo por ti, por mí. Y entonces tenemos que tomar una decisión. Y en ese momento, estando allí en la cruz, recordar lo que Jesús le dijo a esta mujer que salió de la multitud. ¿Recuerdas? Lucas 11:28, lo volvemos a leer, dice: y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María oyó durante toda la vida de Jesús, mientras él estuvo con él, mientras recibió el anuncio, ella siempre estuvo oyendo la palabra de Dios y siempre la guardó en su corazón. Y ella creyó, y su tía le dijo: qué feliz debe ser de que has creído. Y ahora quedan en nosotros, ¿qué hacemos al oír este mensaje? Que encontramos que Jesús no solo pudo salvar a su madre, sino que te puede salvar a ti también de la condenación eterna, y a mí también ya me salvó. Yo creí estas cosas, yo creí todo lo que la Biblia dice, y me aferré a este ser maravilloso que murió en la cruz para pagar el precio del pecador. Así que, ¿cómo aumentar tu fe si tú no crees en Jesús? Bueno, Jesús ya lo dijo. Dice que, recuerda, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Para que tú tengas fe, para que puedas alcanzar la salvación, Dios te da en este momento una oportunidad de que tu fe pueda ser puesta en Jesús, y es que esa fe pueda ser la necesaria para que puedas alcanzar la salvación de tu alma, para evitar la condenación eterna, porque tú tienes que pagar un precio, y eso es por causa de tus pecados. Pero si vas a Jesús, Jesús estaba pagando allí en la cruz ese precio. Pero si tú no vas a Jesús, esa muerte sacrificial para ti no tendrá sentido. Por lo tanto, te invito en este momento a que escuches lo que la Biblia dice, para que tú puedas crecer en fe, y entonces cuando crees en Jesús, cuando aceptas lo que Él te dice y lo recibes en tu corazón, alcanzarás al buscar en Él la salvación de tu alma. Dice entonces que la Biblia es la palabra de Dios. Piensa en esto, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 8 comienza a responder lo que hemos estado meditando. Dice así, Romanos 18, más, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Entendés que las palabras de la predicación, la palabra de salvación, es una palabra de fe, y se predica, se enseña, se comparte? Y cuando la persona escucha, tiene que tomar una decisión. Primero, creo lo que estoy escuchando, creo que lo que dice la Biblia, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, la boca confiesa y confiesa lo que hay en el corazón. Si en ti está el creer en Jesús para salvación, y es porque ya en tu corazón lo estás recibiendo, y dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Leemos otra vez, Romanos 18, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es la palabra de fe? Escucha ahora.
Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, si tú crees en la obra de la cruz, tú crees que Él murió por ti, que murió y resucitó, que Él ascendió a los cielos y que hoy está sentado a la diestra del Padre y que Él te puede salvar de la misma manera que salvó a su madre, entonces podrás alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Confesar. ¿Qué tienes que confesar con tu boca? Que Jesús es tu Señor. Y contarle a Él todo, confesarle a Él tus pecados. Y arrepentido, pedirle perdón. Y pedirle que Él te salve a ti también como salvó a su madre. Y decirle que Él entre a formar parte de tu vida y recíbelo en tu vida como tu Señor y como tu Salvador. ¿Qué harás? ¿Qué hicieron los pastores cuando escucharon la voz? Corrieron a ver al niño. ¿Qué hizo María cuando escuchó la voz? Corrió sus años hasta que se encontró allí con Él en la cruz. Y todos alcanzaron salvación. ¿La alcanzarás tú? Ve a Jesús, porque si Él salvó a su madre, me salvó también a mí, te puede salvar también a ti. Confiésale tus pecados a Jesús, reconócelo en tu corazón, acéptalo como tu Señor y tu Salvador y recibirás la vida eterna. Ve a Jesús, habla con Él, con tu boca, no con la boca de otro. Confiesa que es tu Señor y recíbelo para toda tu vida, como tu Señor y como tu Salvador. Él pudo salvar a tu madre, también te puede salvar a ti como me salvó a mí. Harás eso, inmediatamente tienes que hacerlo ya. No necesitas ninguna otra cosa más que ir a Jesús, poner en práctica la palabra de Dios que has oído y que ahora tomes esa palabra y la pongas en acción, yendo a Jesús para alcanzar la salvación. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa.